Gracias, señor presidente. Yo quiero hacer referencia al expediente que tiene numeración 43756, por el cual, entre varias legisladoras de esta Cámara de Diputados y Diputadas, presentamos en la semana pasada distintas iniciativas referidas a las actuaciones y a los dichos del juez Mingarini en la ciudad de Santa Fe. En particular, este expediente que estamos tratando es un proyecto de repudio a sus declaraciones, a esa actuación del juez Mingarini en una causa donde él decide recientemente dejar en libertad a un imputado acusado de abusar sexualmente a una mujer bajo el argumento de que usó preservativo y por eso pondría en duda si verdaderamente fue una violación. Una expresión de este juez que la hace ignorando no solo el relato de la víctima, una mujer que sufre una violación, sino también evidencias médicas que constataban lesiones genitales en el cuerpo de la víctima y material biológico en la escena del imputado. Esta actuación, esta resolución en la que el juez Mingarini decide dejar en libertad a este imputado, es una resolución que en los días recientes también conocimos que el Ministerio Público de Acusación ha apelado para que pueda ser revisada, argumentando que el magistrado en cuestión, en diferentes pasajes de la audiencia pública, que fue de público conocimiento, gracias al trabajo periodístico de las compañeras de periódicas de la ciudad de Santa Fe, y en particular de Bárbara Fabant, y también de las compañeras de la mesa Ni Una Menos de nuestra ciudad, en varios pasajes de esa audiencia que pudimos conocer, incurre en graves y evidentes perjuicios de género, según lo que ha denominado el MPA en su apelación. Una vez que tomamos conocimiento de estos hechos, que como ustedes también saben, han sido de notoriedad pública en toda la Argentina, porque se han dado en vísperas de un 6º aniversario del Ni Una Menos en Argentina. Es un hecho que realmente nos conmovió, nos indignó mucho, al punto tal de que entre 20 legisladoras de esta Cámara presentamos este repudio que estamos tratando, presentamos un pedido para que el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe interceda ante la Corte Suprema para que se dé efectivo cumplimiento a la ley Micaela en el Poder Judicial. Y también presentamos, entre las 20 legisladoras de la mayoría de los bloques de esta Cámara, una denuncia formal ante el procurador de la Corte, solicitando que se lleve adelante una investigación respecto de las actuaciones y los antecedentes del juez Mingarini y que se dispongan las sanciones correspondientes. Es por esto que, en conjunto, entre la acción que llevamos adelante las legisladoras, pero sobre todo por la presión y la visibilización de las periodistas feministas y de las compañeras de la mesa de Ni Una Menos, que hoy Alejandro Tizón fue designado para llevar adelante una investigación respecto de la actuación del juez Mingarini, y que la Procuración de la Corte Suprema de nuestra provincia, además, decidió iniciar una investigación autónoma. Nosotras creemos que esto vislumbra algo que ya creíamos, pero que ahora queda mucho más en evidencia, ¿no? Y es que esta situación con Mingarini no es un caso aislado. En el 2020, ya en una causa previa, en la causa en la que era imputado un hombre de apellido Gómez, que le había arrojado una olla de agua hirviendo a su pareja, quemándole y produciéndole lesiones muy graves en distintas partes del cuerpo y dejándola internada durante 2 semanas en el Cuyen, en el marco de una relación que venía de 20 años de violencia de género, Mingarini también dejó en libertad, generando la misma resolución que se dio en este caso al imputado, alegando que más allá, y cito textual, más allá de la connotación moral, si se quiere, tiene que ver con cuestiones que tienen que ser dirimidas en otro ámbito, en otro fuero, en familia. Esto era lo que decía Mingarini en el año 2020 en esta causa, tildando de meras cuestiones morales lo que claramente en esa audiencia se discutía, que era una situación de violencia de género de más de 20 años, que la colocaba esta mujer en graves lesiones sufridas durante muchos y muchos años de su vida. Y estas expresiones eran otra vez minimizar una problemática muy seria que sufrimos en la sociedad argentina, una sociedad en la que cada 29 horas vemos a una mujer morir en manos de un femicida, y el 30% de esos casos eran muertes evitables por el Estado si hubiera actuado rápido para protegerla y para sancionar a los agresores, porque era en el 30% de los casos situaciones que ya habían sido denunciadas previamente por la víctima.
La segunda muestra de una conducta reiterada de este tipo de Mingarini es una sentencia del año 2019, la sentencia de un caso muy famoso, muy emblemático, que tomó mucha notoriedad, que fue la del boxeador Carlos Valdomir, acusado de violar a su hija. En esa causa judicial en 2019, Mingarini fue el juez del tribunal y actuó en disidencia con el resto de sus pares pidiendo que se le otorgue una condena inferior a la que pedían el resto de los magistrados. Y para hacerlo, porque el problema no es que pida una condena inferior, está perfectamente en las potestades de hacerlo, para hacerlo se fundó en el hecho de que la víctima no había sido golpeada por el imputado y que luego había tenido novio. Por ende, eso era un símbolo para él de que había superado estos hechos traumáticos referidos a la violación en cuestión. Estos antecedentes que cito de Mingarini, que se suman a esta causa actual y estas expresiones que conocimos, son antecedentes que parecen estar hablando más de un patrón de conductas reiteradas, exactamente reiteradas como lo menciona nuestra ley de enjuiciamiento como causal para la remoción de los jueces, más que una actitud aislada. Y para nosotras, Mingarini, la actuación de Mingarini en esta causa no es un caso aislado, como tampoco Mingarini es un caso aislado en la justicia santafesina. Mingarini es parte de una justicia santafesina en la que en nuestra sociedad, donde vemos todos los días casos de violencia de género, también todos los días vemos cómo el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad revictimizan y violentan a las mujeres que denuncian. Vemos cómo el Poder Judicial, que le falta mucha perspectiva de género, es revictimizador constantemente y reproduce estereotipos y reproduce violencias institucionales. Y cuando el Estado, desde el Poder Judicial, nos revictimiza, nos violenta, desoye nuestros testimonios, subestima nuestra palabra, en definitiva es el mismo Estado que nos tiene que proteger, que tiene que garantizar nuestros derechos y que tiene que condenar a nuestros agresores, el que está incumpliendo todas las normativas que Argentina se ha dictado y que esta provincia se ha dictado en los últimos años para proteger de manera integral a las mujeres contra la violencia y todas las convenciones internacionales que nuestro país con mucha seriedad y responsabilidad firma como acuerdos que está de alguna manera dispuesto a cumplir. Es por todas estas cosas que sostenemos con mucha firmeza desde el bloque socialista con mis compañeras y legisladoras de esta Cámara desde hace mucho tiempo la necesidad de que nuestra justicia sea una justicia que incorpore la perspectiva de género. Y en ese sentido venimos presentando desde que asumimos muchas iniciativas. Ya lo había hecho también nuestro gobernador en el 2019, Miguel Lifchitz, a quien estamos recordando después de un mes de su partida, cuando en el 2019 mandaba un mensaje para que todos los poderes del Estado santafesino se capaciten por la ley Micaela con la adhesión de Santa Fe a esa ley. Pero también lo hacíamos nosotras en todos estos meses cuando presentábamos proyectos de ley de asistencia integral a las víctimas de violencia de género, para que los tribunales que seleccionan magistrados en el Consejo de la Magistratura tengan paridad, para que tener perspectiva de género sea un requisito para poder seleccionar a magistrados y funcionarios del Poder Judicial, para que tengamos espacios multipuertas, muchísimas iniciativas que venimos trabajando porque estamos convencidas, como lo dice hoy todo el movimiento de mujeres en Argentina, de que necesitamos una reforma judicial urgente y con perspectiva de género. Y eso implica que pensemos seriamente cómo vamos a capacitar a nuestros funcionarios del Poder Judicial, pero que también repensemos las normas procesales, que también repensemos cuánto revictimizamos en los procesos, que también pensemos cómo se aplica la perspectiva de género en la infraestructura, en los sistemas informáticos, en los presupuestos, en las políticas públicas que tenemos que llevar adelante desde cada poder del Estado para que nosotras podamos tener realmente acceso a la justicia. Es desde ese convencimiento que en conjunto con todas nuestras legisladoras y compañeras de esta Cámara presentamos estos proyectos y estamos instando al Poder Judicial a que lleve adelante esa investigación, a que verdaderamente determine si estas conductas son reiteradas, si son causal de remoción y de jury de enjuiciamiento para el juez Mingarini, porque estamos seguras de que solo con jueces que conozcan y apliquen el derecho vigente y que protejan a las víctimas, vamos a poder tener efectivamente una sociedad más justa y un poder judicial que pueda decirse a sí mismo que lo que está haciendo es justicia. Muchas gracias, señor presidente.